Angélica de la Peña, también para presentar el dictamen, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Hoy presentamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Estudios Legislativos y la de Derechos Humanos del proyecto de decreto que expide una ley general en términos del cumplimiento del mandato inscrito en el artículo 73, fracción 21, inciso A de nuestra Constitución, que el 22 de abril de 2014 se inicia el proceso de presentación de reformas a la Constitución y que finalmente nos llevó a reformarla y publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio del 2015, y de manera formal se inician los trabajos para desarrollar, discutir, debatir y finalmente concretar este decreto que hoy ponemos a su consideración de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. No ha sido un proceso fácil porque la materia no es fácil. Nosotros discutimos aquí en el Senado de la República cuando presentamos la reforma constitucional si era suficiente dotarnos de un año de vacatio legis para hacer la ley general, o más o menos. Finalmente concretamos un año y pasaron algunos periodos ordinarios de sesiones y no logramos cumplir con la vacatio legis que nosotros mismos determinamos aquí en el Senado de la República en el decreto que reformaba la Constitución. Ahora bien, eso no puede ser de ninguna manera un cuestionamiento al enorme trabajo que se ha realizado, sobre todo por la particularidad que tiene esta ley al integrar paralelamente al trabajo de comisiones las negociaciones, y quiero destacarlo de manera puntual, con representantes de familias de desaparecidos del país. Esa fue la característica del trabajo de esta ley, de este decreto, que esperemos que pronto sea ley, porque así nos lo han exigido estas organizaciones, a pesar de los distintos pendientes que pueda haber que al final no logramos concretar. Por eso es muy importante señalar que este proceso ha sido muy importante, ha tenido presencia de expertos, de expertas, lo hemos discutido tomando las recomendaciones del GIEI en materia de desaparición forzada, las recomendaciones de Naciones Unidas de los distintos relatores en esta materia. Hemos escuchado de manera puntual las preocupaciones de las instituciones, particularmente de quienes tienen que aplicarla. La discusión de los tipos penales de los dos delitos nos ha llevado horas y horas y todavía en la madrugada seguimos discutiendo para definir cómo tienen que quedar inscritos los delitos de desaparición forzada y el de la desaparición cometida por particulares. Me parece que la senadora Pilar Ortega ha hecho una puntual intervención destacando las bondades jurídicas que tiene este decreto. Yo solamente quiero mencionar que nuevamente es un gran mérito trabajar con mis compañeras presidentas, tanto la senadora Cristina Díaz como la senadora Graciela Ortiz y por supuesto antes el senador Fernando Yunes y ahora la senadora Pilar Ortega, que tengo que además destacar que lo sustituye y nunca sentimos un cambio respecto al ritmo.
frente al debate, los asuntos que estábamos viendo, porque ella inmediatamente se integró en la misma dinámica. Eso lo tengo que destacar. Además, la definición puntual es algo que no tenía ninguno de las distintas iniciativas que presentamos, distintos senadores. Quiero destacar la iniciativa del senador Roberto Gil, del senador en su momento Omar Fayad, de las organizaciones, dos proyectos de distintas organizaciones de colectivos que presentamos y por supuesto la que yo presenté y la que presentó el Ejecutivo Federal. Materia tuvimos. Sin embargo, la construcción del decreto que hoy ponemos a su consideración, y lo quiero destacar de manera puntual, tiene configurada la comisión de búsqueda. La comisión de búsqueda como uno de los preceptos más característicos de esta ley, que se separa de la investigación, a solicitud de las familias de personas desaparecidas. Y es totalmente comprensible. Algunas tienen 10 años, 9, 8, 7, 4. Incluso destacamos en la ley las desapariciones de la época de la Guerra Sucia. Definimos el delito como un delito continuo e imprescriptible, como lo mandatan las convenciones. Decidimos configurar efectivamente la búsqueda separada de la investigación, pero siempre de manera integral van a tener que estar trabajando juntas cuando se trate justamente de los delitos materia de esta ley. Hay un debate ciertamente alrededor del concepto de personas no localizadas que nos llevó meses discutiendo. Meses. ¿A qué conclusión llegamos? Y lo quiero decir de manera puntual, para que no haya interpretaciones incorrectas. La primera tiene que ver que el concepto de personas no localizadas está inscrito cuando no se tiene ningún indicio en la noticia, reporte o denuncia de que una persona ha desaparecido. La búsqueda comienza en el primer minuto que se recurre a las autoridades o por noticia o por reporte o por denuncia respecto a que una persona está desaparecida. Si hay dudas respecto de que esa desaparición puede ser no voluntaria, inmediatamente, además de la búsqueda, se abre la carpeta de investigación. El segundo elemento es que, aunque no hay indicios y queda desde el aspecto de la búsqueda como persona no localizada, si a las 72 horas no se encuentra la persona, también inmediatamente a las 72 horas se abre la carpeta de investigación. El precepto de persona no localizada no se aplica a las personas menores de 18 años de edad. Desde que se va a una demarcación a presentar una denuncia que una persona menor de edad ha desaparecido, más allá de su circunstancia, inmediatamente se abre la carpeta de investigación y se ponen en funcionamiento todas las alertas, entre otras la alerta Amber. Es importante señalar que nos preocupa mucho atender esta parte de la búsqueda y ustedes van a ver que hay 53 atribuciones expresas a la Comisión Nacional de Búsqueda. La articulación y obligación para que las comisiones estatales de búsqueda tomen en consideración estos preceptos y obviamente la configuración de la personalidad jurídica como órgano desconcentrado, cuyo funcionario al frente de esta comisión tiene que tener una coordinación con las comisiones estatales de búsqueda, entre otras cosas, para que quienes se decida por parte de los gobiernos estatales estén en esas comisiones, se garantice, se certifique, no haya la menor duda de que quienes están ahí le dan confianza y certidumbre a las familias de las personas desaparecidas de las entidades federativas. Esta discusión, señoras y señores, nos llevó mucho tiempo, porque además de conocer cada una de las historias de los miles de familias que están buscando a sus seres queridos,
también escuchar el problema que tenemos, particularmente en las entidades federativas, por la omisión, a veces señalamientos de comisión de funcionarios en la desaparición forzada. Cómo ha sido un real viacrucis de todas estas familias al estar enfrentando a las autoridades para que sean tomadas en cuenta en la búsqueda de sus seres queridos. Por eso me parece muy importante la configuración de estos dos delitos que tienen que corresponder efectivamente a la búsqueda, pero también a la investigación y a la sanción. Otro aspecto importante tiene que ver con la integración de un capítulo, como nos lo han pedido las organizaciones de derechos de la niñez, un capítulo expreso que refiere a disposiciones generales para personas menores de 8 años de edad. Es importante destacar que hemos cumplido con esa solicitud de las organizaciones. Y todos los demás principios: perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención específica a migrantes, fue también otra discusión que nos llevó mucho tiempo. Y termino diciendo a ustedes que ojalá que podamos cumplir, aunque sea pidiéndole a la Cámara de Diputados su comprensión, entendiendo que aun cuando puedan tener algunas comisiones información del proceso que hemos seguido en la Cámara de Diputados, es importante tomar en cuenta la preocupación de las familias que nos piden que este decreto sea aprobado en este periodo de sesiones y que confíen en el trabajo de las comisiones, en la aportación también de las preocupaciones de algunas senadoras, senadores que también hicieron aportaciones importantes, pero sobre todo, confíen en la construcción, aun cuando faltan cosas, aun cuando faltan pendientes, aun cuando no correspondimos al 100% de las exigencias de las familias de personas desaparecidas. Están aquí en cada uno de sus artículos el espíritu de la aportación de ellas y de ellos. Eso lo quiero destacar. De tal manera que además se puede comprobar, porque no corresponde este decreto a ninguna de las iniciativas que presentamos, porque fue construida así. Y en esos méritos y en función de esos méritos pedimos las 4 presidentas que se apruebe de manera unánime este decreto para que tengamos en el espectro del marco jurídico nacional esta ley contra la desaparición forzada y contra la desaparición cometida por particulares. Es cuanto y muchas gracias por su atención.